Ciencia y tecnología para séptimo grado. Continuamos con nuestro cuaderno de trabajo en la unidad número 2. Ya llegamos a la unidad 2. Esta unidad se titula Genética y Evolución. El tema de esta ocasión, vamos con la semana 1. Se titula Material genético. Bueno, vamos a leer parte de nuestro libro de texto para entender las preguntas que vamos a contestar en nuestro cuaderno de trabajo. Indagación. Cuando se hace referencia a un gen, incluso en forma de coloquial, normalmente se piensa o se visualiza una característica física o de un organismo. Pero, ¿qué es realmente un gen? ¿Tendrá forma física? Y si así es, ¿dónde podemos encontrarlo? En esta semana revisaremos las funciones e implicaciones vitales de los genes. Actividad. Los genes en lo cotidiano. Los genes están presentes en todos los seres vivos y en algunos no vivos, como los virus y otras entidades biológicas. A los genes se les deben las propiedades de los seres vivos, tales como el desarrollarse y reproducirse. Los genes se alojan en el material genético. A continuación, analizaremos 4 casos que involucran funciones del material genético. Procedimiento. Forma un equipo de trabajo. El docente les asignará uno de los casos expuestos por nuestros amigos. Lee y analiza tu equipo el apartado teórico del texto esquema de la página 39. Bueno, ¿en qué página estamos ahorita? Estamos en la 38. Leamos el esquema de la página 39. Aquí está. Nos dice, las hebras del ADN se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno conformando una doble hélice. Las bases nitrogenadas del ADN siguen patrones llamados secuencias. Algunas de ellas son consideradas genes. Gracias por la explicación, Nico. Pero entonces, ¿qué tiene que ver los genes con las proteínas? Ya que las proteínas dan las funciones. ¿Cuáles son las funciones del material genético? Había escuchado que los genes tienen información según indica Nico. Los genes serían como las palabras dentro de un libro llamado ADN, el cual es el material genético de los seres vivos. Parece ser que de los genes vienen todas las proteínas. Tienen razones, Lisa. En efecto, el material genético funciona como un dispositivo de almacenamiento donde están las instrucciones para la elaboración de proteínas y otras moléculas necesarias para la función de todos los organismos. Según este libro, también el material genético se hereda de una generación a otra. Lujo de información. Mira, tenemos el ADN, el ARN y la proteína. Replicación. ADN genera una copia de sí misma. El ARN, transcripción, copia una parte del ADN llamada gen en el ARN. Proteína, traducción, sintetizar una proteína a partir de un ARN. El ADN es el material genético de todos los seres vivos. Sus funciones principales son almacenar los genes y transmitirlos a la descendencia. Para ello puede generar una copia de sí mismo en un proceso llamado replicación ADN. Bueno, porque a veces dicen que tú te pareces a tu abuelo. Dicen. Además, el ADN puede expresar su información en ácido ribonucleico, ARN, mediante un proceso llamado transcripción. A partir del ARN ocurre un proceso llamado traducción que permite la formación de proteínas, tanto ADN como el ARN. Están hechos de nucleótidos, por tanto se conocen como ácidos nucleicos. Regresemos otra vez a la página 38. Nos dice hoy, vamos a ver qué nos dicen. Ya leemos la parte. Revisen las preguntas guías del cuaderno de trabajo para cada caso. Contesten del caso asignado. Esto les ayudará a explicar cuál es el papel que juega el gen en su caso, como
se relaciona con el material genético. Elabora un esquema del caso asignado y explica a tus compañeros el papel del gen y la función del material genético representada en tu caso. Contesta las preguntas de los casos con base en lo expuesto por tus compañeros. Vamos a ver, ¿qué dice el primer caso? Leamos. Caso 1 dice. Mi primo no puede distinguir el color verde del ojo. Lo interesante es que tanto a su papá como a su abuelo les pasaba lo mismo, pero ni a su mamá, su abuela y su hermana les pasaba. ¿Será posible que cuando mi primo tenga hijos, ellos también tengan esa dificultad? ¿Qué piensas? Contestamos la primera pregunta. Primer caso nos dice. ¿En cuántas generaciones se plantó la característica? ¿Podría considerarse heredable? ¿Cuál función del material genético se observa en este caso? ¿Cómo se relaciona la visión con las proteínas? La buena visión se presentó en 3 generaciones. Sí, la buena visión podría considerarse heredable, ya que se observa en varias generaciones de la misma familia. La función genética de este caso es la transmisión de características hereditarias. La visión se relaciona con las proteínas porque las proteínas específicas en las células de la retina son responsables de la percepción de los colores y el procesamiento de la luz. Las oxinas son ejemplos de proteínas en la retina que juegan un papel crucial en la visión. Vamos al caso 2. Veamos qué nos dice el caso 2. Ya pasa el siguiente. Vamos a ver qué nos dice el caso 2. Caso cerrado. Gato encerrado. Caso, caso 2. A mí me pasó que ni yo, mi mamá ni mi abuela nos enfermamos durante la pandemia del COVID-19, a pesar de que mi padre y mi hermano sí se enfermaron, pero ya al final, con la aparición de las nuevas variables, nos enfermamos todos. Nos enfermamos todas, se imagina que está hablando una muchacha, aunque no fue tan grave, ¿por qué habrá pasado? Vamos a la pregunta 2. Vamos, caso 2. Caso cerrado, gato encerrado. Vamos a ver, nos dice. ¿En cuántas generaciones se plantó la característica? ¿Significa que es heredable? ¿Cuál es la función del material genético en este caso? ¿Consideras que las proteínas tienen un papel en la inmunidad? ¿Cuál? La característica de la inmunidad se presentó en 3 generaciones. Es posible que ciertos aspectos del sistema inmunológico sean heredables. Ya saben que el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro disco duro en nuestro cuerpo que identifica las enfermedades que nos daban. Una vez nos da una enfermedad, ya no nos tiene que volver a dar. Si nos da sarampión, como es el caso mío, ya no me vuelve a dar. Nos da varicela, ya no le vuelve a dar. A menos que sea de aquí en la varicela loca, ¿va? Que si le sale una varicela toda loca, sí le puede volver a dar. Tienen que cuidarse. En este caso, el material genético ayuda a codificar las proteínas que son esenciales para el funcionamiento del sistema inmunológico. Sí, las proteínas tienen un papel crucial en la inmunidad. Las proteínas del sistema inmunológico, como los anticuerpos, reconocen y combaten los patógenos. O sea, una vez le da la enfermedad, estos actúan para que ya no vuelva a darle. Vamos con el caso cerrado número 3. Caso cerrado. Torurum. Vamos. Caso 3. En el rancho de mi abuela. De mi abuelo. Vamos a ver qué más dice en el rancho del abuelo. Vale. En el rancho de mi abuelo sembramos una milpa de maíz negro. Bueno, a ver cuál será ese. Y otra de maíz blanco. El blanco generalmente da más mazorca, pero en el último año todas las plantas de mazorca blancas se enfermaron con virus del mosaico y murieron, a diferencia de las mazorcas negras. O sea que en este caso sobrevivieron las mazorcas de maíz negro y las de maíz blanco se murieron con ese virus del mosaico. Vamos a ver qué nos dice el caso 3. Caso cerrado. Vamos a ver. Dice, ¿en qué individuos está presente la característica de inmunidad? ¿Es una característica heredable? ¿Cuál es la función del material genético en este caso? ¿Consideras que las proteínas tienen un papel en la inmunidad? ¿Cuál?
Las características de inmunidad están presentes en las plantas de maíz negro. Sí, la resistencia del virus del mosaico es una característica heredable. En este caso, la función del material genético es codificar las características de resistencia al virus del mosaico en las plantas del maíz negro. Sí, las proteínas tienen un papel crucial en la inmunidad. Las proteínas en las plantas, como las proteínas de defensa, actúan como barreras y mecanismos de defensa contra los patógenos. ¿Saben cuál es el patógeno? Ahí en este caso son los virus, pueden ser los hongos, pueden ser las bacterias y hongo, virus, bacterias o parásitos. Esos son los patógenos. Pato significa enfermedad, geno significa dañino. Vamos con el caso 4. Caso cerrado. Tururú. Vamos a ver. Vamos al caso 4. Dice, mi tío se enfermó de infección en la garganta. Yo creí que iba a ir en otro lado. Le dejaron un antibiótico y su salud mejoró enseguida. Así que dejó de tomarlo. Antes de culminarlo, volvió a enfermar y la medicina ya no le funcionó. Fue a consultar, le cambiaron el antibiótico nuevamente, mejoró su salud. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos, caso cerrado. Tururú. Vamos a ver. Vamos a ver, caso 4. Las bacterias tienen material genético. Si alguna bacteria presenta un gen de resistencia, ¿podría sus descendencias heredar dicha característica? ¿Cuál es la función del material genético y de las proteínas en este caso? Sí, las bacterias tienen un material genético en forma de ADN. Sí, si una bacteria presenta un gen de resistencia a un antibiótico, sus descendientes pueden heredar esta característica a través de la replicación del ADN. El material genético codifica la información necesaria para todas las funciones celulares y la puede transmitir a las futuras generaciones. Las proteínas desempeñan funciones esenciales en la célula, incluyendo la resistencia a los antibióticos. Ya saben qué significa antibiótico. Anti significa bio significa vida. O sea que es un medicamento antivida microscópica. ¿Cómo se llaman estas? Las bacterias. El antibiótico solo funciona con la bacteria. Si le aplican un antibiótico a un virus, no va a funcionar. Lo que van a hacer es lastimar al pobre virus y el virus va a crear una resistencia. Y cuando le vengan a dar el medicamento exacto, no va a funcionar. O sea, que un antibiótico, como digamos ahora, ¿cuál es el antibiótico más conocido? Sería la amoxicilina, la ampicilina y todas las micinas. Continuamos. Vaya, esto ya lo leímos. Veamos esta otra parte que está bien interesante este documento. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Recuerdan en qué parte de la célula podemos encontrar el ADN y el ARN? Yo me acuerdo que hay varios sitios dentro de las células para almacenar sustancias. Recordemos el libro de sexto grado, ahí está bien detallado. Sí, de hecho, nuestro libro dice que en primera instancia las células cuentan con una capa de protectora llamada membrana celular. Por tanto, extraer el ADN implicaría superar esa barrera. Tienen razón, pero yo recuerdo que además los eucariotas presentan organelos que están envueltos en más capas protectoras, similares a la membrana celular. Justamente, dice Nico, de hecho, el material genético está muy bien protegido. El ADN puede estar en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Por eso, su extracción implica superar esta barrera. Ya habló Nicolás Mora, de Betty la Fea. Principio del método de extracción de ADN. Los frutos, como sucede con otros órganos, contienen una gran cantidad de células, por lo que son una buena fuente de ácido nucleico, ya que todo órgano o tejido están formados por células si se quiere extraer su ácido nucleico. Estas deberán romperse. Por ello, todo proceso de extracción incluye una lisis o ruptura, que bien puede ser mecánica
aplicando una trituración de las células. Uy, pobrecita. Esto rompe las fibras que vuelven las células como las paredes celulares. Como vimos antes, la estructura del ADN consiste en una doble hélice unida por fuentes de hidrógeno. Asimismo, en los organismos eucariotas, el ADN se encuentra alojado entre capas de lípidos adicionales que corresponden a las membranas de los organelos. El jabón o los detergentes tienen sales de ácido grasoso. Estos compuestos son capaces de disolver las sustancias lípidas de las membranas biológicas, liberando así los ácidos nucleicos que se encuentran envueltos por ellas. Por otro lado, la sal sirve para retirar las moléculas de agua que interactúan con el ADN y dificultan su visualización y aislamiento, obligándolo a precipitar. El alcohol etílico frío funciona como una fase líquida de baja densidad a la cual el ADN es más afín, permitiendo su desplazamiento hacia ella. Vamos con la siguiente parte. Ya vamos con rumbo a contestar la segunda página. No nos desesperemos. Creatividad, nos dice. El ADN y los ARN están hechos de nucleótidos enlazados entre sí y se alojan en diferentes partes de la célula. El núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos. Tanto el ADN como el ARN están hechos de nucleótidos, por lo que ambos son ácidos nucleicos. A continuación aplicaremos un procedimiento de extracción de ácidos nucleicos. Actividad B. Extracción de ADN. El material genético está presente en todos los seres vivos, así como los productos de la expresión de los genes. En la actualidad se han diseñado distintos métodos para evidenciarlo. La siguiente actividad puede ser efectuada en equipo. De ser así, cada equipo utilizará uno de los productos utilizados enlistados en los materiales. Materiales. 500 ml de alcohol etílico al 70%, hielera y hielo o refrigerador, 1 litro de agua envasada, 500 ml de jabón líquido, 200 gramos de sal de mesa, sal común, balanza granaria, 3 fresas, un guineo, un mango maduro, delicioso, dice, 6 bolsas de cierre hermético de 20 por 30 centímetros o superior a 3 cucharas. 3 cucharas, 30 ml de azul de mediteleno, un gotero, 3 vasos desechables transparentes de 12 onzas, 3 coladores y 3 cuchillos plásticos. Pero un colador como para colar café, dice. Procedimiento. Coloca el frasco de alcohol etílico en el interior de la hielera y agrega el hielo. Continúa con los pasos 2 al 10, mientras el alcohol se enfría por al menos 20 minutos. Número 2. Escoge el fruto del cual trabajará en equipo, fresa, guineo o mango. Dios mío. No, mejor comámoslo. Mira la máscara del... Máscara. Retira la cáscara del fruto exceso de la fresa y corta la pulpa, parte carnosa, en trozos pequeños. Toma 2 bolsas con cierre hermético e introduce 30 gramos de pulpa en cada una de ellas. A cada bolsa agrégale 4 cucharadas de jabón o detergente líquido, 1 cucharada de sal, medio vaso de agua y mezcla un poco. Truco. Deja escapar el exceso de aire contenido en la bolsa. Maceba la pulpa con las manos hasta obtener una mezcla pastosa. Cuela la mezcla de ambas bolsas, una a la vez, y deposita el líquido filtrado dentro de un vaso translúcido. Si es necesario, presiona sobre el colador con la cuchara para obtener la mayor cantidad de líquido filtrado. Saca el alcohol etílico de la hielera. Decanta el alcohol etílico frío por las partes del vaso sobre el líquido filtrado. Espera que surja un precipitado de color blanco. Agrega varias gotas de azul de mediteleno en dirección de los grumos. Analiza la información del segmento teórico, principio del método de extracción del ADN de la página 42. Visualiza los resultados y completa las preguntas del cuaderno de trabajo. Vamos a leer la página 42, vamos a ver si la tenemos disponible. Vamos a ver, se nos fue la página 42. ¿Dónde estarás? Página 42.
Vamos a ver dónde la pusimos. Bueno, aunque ya la habíamos leído, pero leámosla. Principio del método de extracción del ADN. Los frutos, como sucede con otros órganos, contienen una gran cantidad de células, por lo que son una buena fuente de ácido nucleico, ya que todo órgano o tejido está conformado por células si se quiere extraer su ácido nucleico. Estas deberán romperse, por ello todo proceso de extracción incluye una lisión o ruptura que bien pueden ser mecánicas, aplicando una trituración de las células. Esto rompe las fibras que envuelven a las células como las paredes celulares. Bueno, esta información ya la habíamos leído, ¿va? Así que procedamos a leer nuestro cuaderno de trabajo. Las respuestas nos quedan así, ¿va? Los frutos son las únicas fuentes posibles de ADN, argumenta. No, no, los frutos no son la única fuente de ADN. El ADN se puede extraer de cualquier célula viva, incluyendo vegetales, animales, bacterias y humanos. A veces de un pelo dicen que pueden detectar quién es el papá del niño. Quiero, como que dice Aniceto Molino, con la prueba del ADN se sabrá la verdad. Si sale siendo un hijo mío, quiero que haga lo siguiente, quiero que toque el acordeón así como su papá. Quiero que viaje a El Salvador así como su papá. ¿Se recuerdan esa canción de Aniceto Molina? El carrobero, el carrobero. El ADN puede extraerse de cualquier célula viva. Allá dijimos que se puede extraer de vegetales, animales, bacterias y humanos. Las frutas se utilizan comúnmente en experimentos de extracción de ADN porque tienen células grandes y contienen grandes cantidades de ADN, ¿no? Puede ser más común en laboratorios extraerlas de la fruta, ¿va? ¿Qué ocurre con los tejidos y las células al momento de la maceración? Durante la maceración, los tejidos y las células se rompen, lo que libera el contenido celular, incluido el ADN, hacia la solución, ¿va? ¿Cuál es la función del jabón en la extracción del ADN? El jabón rompe las membranas celulares y nucleares al desintegrar los lípidos y las proteínas, lo que libera el ADN contenido dentro de las células. ¿Cuál es la función de las sales en la extracción del ADN? Las sales ayudan a neutralizar las cargas negativas del ADN, lo que facilita su precipitación y separación de otras moléculas celulares. ¿Cuál es la función del alcohol etílico frío? El alcohol etílico frío precipita el ADN separándolo de la solución acuosa. El ADN es insoluble en el alcohol y se agrupa en forma de fibras visibles. ¿Cuál es la función del azul de medietileno en el proceso de extracción realizado? El azul de medietileno tiñe el ADN, lo que permite visualizarlo más fácilmente durante el proceso de extracción. Continuamos. Vamos a leer, hoy vamos a la parte de la comunicación. Leamos lo que dice ahí y resolvemos la parte ya casi para ir finalizando la clase. Vamos, comunicación. En la etapa anterior ejecutamos un procedimiento de extracción de ácidos nucleicos que incluye el ADN. En la actualidad existen diferentes procedimientos de extracción y purificación del ADN, que son pasos previos para cualquier estudio de observación, análisis y manipulación de ADN. Por ejemplo, para determinar su secuencias, por tanto, el procedimiento de extracción tiene explicaciones tan variadas como el mejoramiento genético, la identificación de la enfermedad genética, la conservación de las especies y la medicina forense y las pruebas de paternidad. ¡Wow! Quiero que toque acordeón así como su papá. Métodos de extracción del ADN. Durante las últimas décadas, los científicos han desarrollado diferentes estrategias que permiten recuperar el ADN de prácticamente todos los grupos conocidos de seres vivos. A continuación, compararemos nuestro método casero para extraer ADN vegetal con otro método de laboratorio. Procedimiento. Analiza el siguiente esquema y su descripción, en los que se ilustra un procedimiento de laboratorio para extraer ADN. Tenemos la célula, añadir SD y proteína cava. Incubar, lisado de células, añadir fenol cloroformo, agitar y centrifugar. Aquí tenemos el ADN, proteína y lípido. ADN. Transferir y retener la fase acuosa del ADN.
El proceso comienza con un paso previo de homogeneización, no mostrado en el esquema, que consiste en triturar el tejido. El SDS es un detergente de laboratorio y la proteinasa K es una enzima que encarga de romper las proteínas. Se llama lisado a lo que queda de la célula. Luego de un rompimiento por trituración y adicción de sustancias que eliminan su membrana. La mezcla de fenol cloroformo permite separar el ADN de los lípidos y proteínas de la muestra, dejando solo al ADN. Escribe los pasos comunes entre el proceso de extracción de ADN utilizado en tu clase y mostrando en el esquema anterior. Reserva los resultados en el cuaderno de trabajo. Vamos a nuestro cuaderno de trabajo y acá finalizando nos dice la pregunta. Dice, método de extracción de ADN. Pasos comunes entre ambos procesos de extracción de ADN. En ambos casos es necesario romper la célula para liberar el ADN. En el experimento con frutas se hace mediante maceración y detergente. En el caso de las bacterias se utilizan detergente y posiblemente enzima. Usa detergente, rompe la membrana celular. Filtra la mezcla, separa el ADN de los restos celulares. O sea, con un papel para café, decía un filtro para café. Ahí separa el ADN de los restos celulares. Filtrar la mezcla. Separa el ADN de los restos celulares. Añadir alcohol. Precipita el ADN. Recoger el ADN. Obtén el ADN precipitado. ¿Cuál es la función de los detergentes en la extracción de ADN? Vamos a ver qué nos dice aquí. Los detergentes tienen la función de romper las membranas celulares y nucleares, desintegrando los lípidos y proteínas. Esto libera el ADN contenido dentro de la célula para que pueda ser extraído. ¿Cuál es la función de las enzimas que degradan las proteínas en la extracción del ADN? Las enzimas que degradan las proteínas, como la proteinasa K, descomponen las proteínas que están asociadas con el ADN y otras estructuras celulares. Esto ayuda a purificar el ADN, eliminando contaminantes proteicos que podrían inferir en el proceso. ¿Por qué el ADN se ubica en la parte superior de la mezcla? El ADN se ubica en la parte superior de la mezcla porque es insoluble en el alcohol frío, etanol o isopropanol. Al agregar el alcohol, el ADN precipita y forma una capa visible en la parte superior de la solución acuosa. Escribe ordenadamente los pasos de extracción del ADN. Preparar la muestra. Triturar la fruta en una bolsa de plástico hasta obtener una pulpa. Ya saben cuál tipo de fruta. Tenemos el guineo, dijeron que podemos ocupar una manzana, podemos ocupar una fresa, etc. Agregar detergente y sal. Mezclar detergente y sal en la pulpa para romper las membranas celulares y liberar el ADN. Filtrar la mezcla. Filtrar la mezcla a través de un filtro de café para separar el líquido de los sólidos. Añadir alcohol frío. Verter alcohol frío lentamente en el borde del vaso con el líquido, filtrando el ADN. Precipitará y formará una capa visible en la parte superior. Recoger el ADN. Utilizar el palillo o una pinza para recoger las fibras de ADN precipitado. Bueno, ahí le damos fin a nuestro cuaderno de trabajo en la semana 1 de la unidad 2. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.